Está grabando, no, todavía no. Listo, vamos a dar inicio. El doctor Miguel Luyo es director académico del Instituto Peruano de Compliance. También es especialista en Derecho Penal y Compliance. Es especialista en cumplimiento normativo penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en interpretación e implementación de la norma ISO 19600. Especialista también en interpretación y formación de auditor interno en sistema de gestión ISO 37001 y experto en sistema de gestión de compliance y antisoborno por AENOR. Asimismo, también cuenta con el título de reconocimiento internacional de formación de auditor interno en sistema de gestión antisoborno ISO 37001 por ICUNET y es experto en Compliance Officer por Thomson Reuters. Ha realizado diversos estudios especializados en derecho penal con incidencia en delitos contra la administración pública, crimen organizado, lavado de activos y delitos comunes. Ha sido adjunto de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y asistente de cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, es miembro del Instituto de Derecho Penal, Justicia Penal, miembro del Seminario Lector de Jóvenes Investigadores en Derecho Penal y Ciencias Penales de Perú, y asociado en el Instituto Peruano de Compliance, así como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales sobre derecho penal y compliance. Bueno, contarles también que la sesión tendrá una duración de 45 minutos y luego de ella se va a hacer una breve ronda de preguntas antes de finalizar. En ese sentido, van a poder escribir en el chat sus preguntas para, al finalizar la sesión, poder hacer las preguntas al doctor. Puede iniciar, doctor. Muchísimas gracias, Taira. Muchísimas gracias por la presentación y lo que has mencionado. En primer lugar, también agradecerles a absolutamente todas las personas que están conectadas el día de hoy. De repente, en el transcurso de la sesión se van a ir también uniendo otras personas, pero ustedes que han sido totalmente puntuales, yo les quiero agradecer de corazón, porque evidentemente necesitamos siempre ser responsables y puntuales para poder iniciar con nuestras labores. En este caso, una sesión que yo considero de verdad que es sumamente importante para el cambio de la sociedad. Para mí, es el paradigma educativo del siglo XXI. Como ustedes pueden ver en el flyer, el tema es la introducción a los programas de cumplimiento. Es el día de hoy, jueves 16 de marzo del 2023 a las 8 p.m. Hemos decidido también esperar unos breves minutos para que las personas que por cuestiones de tiempo se han podido retrasar y que ya han podido ingresar. Y como les vuelvo a repetir, van a también continuar ingresando. Entonces, este es el tema. A un lado ustedes pueden encontrar mi nombre. Como Taira lo mencionó, yo soy especialista en temas de derecho penal y compliance, lo que es básicamente la prevención de los delitos a nivel corporativo. Ahí está mi teléfono, que es el 971-335252, para que ustedes con la tranquilidad que deseen me pueden escribir y hacer las consultas necesarias sobre este tema o sobre cualquier otro tema relacionado al tema de derecho penal y prevención del delito a nivel corporativo. También está mi correo electrónico. Entonces, iniciemos de una vez porque quiero que esta clase sea sumamente breve, sumamente breve. Yo he tratado de que esta sesión sea accesible para absolutamente todos, para todas las personas sin excepción alguna. Entonces, la forma en que yo voy a dictar esta clase tiene ese objetivo, de que pueda ser entendido por cualquier tipo de persona, no necesariamente profesionales en derecho, sino profesionales que se dediquen también a ver otros temas o quizás personas que por cuestiones de la vida no han decidido seguir esta senda,
de la formación profesional, pero evidentemente tienen sus negocios, son microempresarios, emprendedores o grandes empresarios también. Por eso he decidido poner al título de la presente sesión Introducción a los programas de cumplimiento, en donde vamos a aprender básicamente qué es un programa de cumplimiento de modo concreto, de modo sencillo, sin que necesariamente tengamos que respetar los tecnicismos dentro de este paradigma educativo para que podamos entenderlo. Entonces, continuando con la sesión, acá ustedes pueden ver en la pantalla que, como les acabo de mencionar hace un momento, considero yo que este es el paradigma del siglo XXI. Y se los voy a explicar por qué, a través de las presentaciones que vienen a continuación. El contenido de esta suerte de ponencia, conversatorio o clase única es el siguiente. Yo lo he denominado la ruta de los programas de cumplimiento. Ustedes deben saber que los programas de cumplimiento, la prevención del delito a nivel corporativo o los sistemas de compliance es el futuro en absolutamente todo el mundo, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Les vuelvo a repetir y voy a ser bastante reiterativo con esto, que yo considero que es el paradigma educativo del siglo XXI, porque ustedes tienen que entenderlo así, porque yo me sentiría muy feliz que ustedes, después de esta breve clase, puedan entender sin problema alguno de qué hablamos cuando hablamos de los programas de cumplimiento o del compliance. Las personas que están ligadas al sector corporativo, al sector empresarial o que trabajan dentro de una empresa, habrán escuchado este término. Habrán escuchado, yo estoy totalmente seguro que han escuchado este término, pero que se les complica entender porque quizás no han podido acceder a este término de la manera más sencilla posible. Entonces, lo que yo quiero lograr el día de hoy es que el compliance o los programas de cumplimiento sea entendido sin motivo, sin lugar a dudas, sin problema alguno por ustedes. Entonces, por eso he preparado la ruta de los programas de cumplimiento. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a tocar el día de hoy? Primero, el contexto social, un mundo empresarial. Segundo, el compliance. ¿Es un término complicado? Tercero, todo en orden. ¿Importa la regulación? Punto 4, la prevención. ¿Cómo funciona? El punto número 5 es presente y futuro en nuestras manos. El punto número 6 es, ¿fin realmente es un final? Y el punto número 7 es, solo necesitamos leer. Los subtítulos que yo he elegido el día de hoy son bastante peculiares porque me gusta hacer las cosas así, de manera peculiar y de manera distinta en absolutamente todo. Entonces empecemos con el primer punto, contexto social, un mundo empresarial. Si nosotros somos conscientes de lo que vivimos en el día a día, podremos ver sin problema alguno que estamos rodeados de numerosos emprendimientos, de numerosas empresas, de numerosos entes corporativos o personas jurídicas. Hoy por hoy, emprender, crear una empresa, sea una micro, mediana, pequeña o gran empresa, es totalmente fácil. Crearla es fácil. Mantenerse con esa empresa durante un determinado tiempo es complicadísimo. Tú puedes crear una empresa desde tu celular, desde tu iPad, desde tu tablet, desde tu laptop y la puedes presentar al mundo sin problema alguno. Lo puedes hacer. Tal cual lo pueden ver ustedes en la imagen. Es una persona que tiene su tablet, que la está exponiendo al mundo y que quizás puede tener una determinada empresa dentro de este aparato electrónico. A través de los aparatos electrónicos nosotros podemos presentar al mundo cuál es nuestra visión empresarial, cuál es la empresa que nosotros hemos decidido crear o cuál es el emprendimiento que nosotros tenemos para un futuro. Entonces vivimos en un mundo empresarial lleno de actividades, porque nosotros lo que realizamos es, en el día a día, lo que realizamos en el día a día es coincidir con diversas personas. Y cuando coincidimos con diversas personas, también coincidimos con diversos riesgos.
Nosotros vivimos en una sociedad denominada la sociedad del riesgo. En todas las actividades que realizamos en el día a día, apenas nos despertamos, estamos expuestos a que nos pueda suceder algo bueno o algo malo, y ahí está el riesgo. Si nosotros, como ustedes pueden ver en las imágenes, decidimos jugar básquet, decidimos hacer ciclismo, decidimos hacer natación, ballet, trekking, pilates o decidimos patinar, nos enfrentamos a diversos riesgos. Y si lo decidimos hacer en conjunto con otras personas, estos riesgos se multiplican. Por ejemplo, si nosotros hacemos trekking y vamos a escalar por las montañas, cabe la posibilidad de que no tengamos las herramientas suficientes para poder hacer este deporte de manera adecuada. Nos podemos tranquilamente resbalar y caer. Es un riesgo. Si nosotros jugamos básquet, nos podemos resbalar y caer y nos podemos fracturar. Si nosotros nadamos, también. Si hacemos pilates, también. Si vamos con patines, también. En todas las acciones que realizamos hay diversos riesgos, diversos riesgos. Ahora usted dirá, Miguel, pero solamente en las acciones hay diversos riesgos. No. En las inacciones humanas también. Si nosotros decidimos no hacer absolutamente nada y decidimos, por ejemplo, dejar de comer, también estamos inmersos dentro de un nuevo riesgo. Podemos morir de inanición. Entonces, los riesgos están presentes en toda nuestra vida, desde que nacemos incluso. Desde que nacemos, crecemos, etcétera, y continuamos con nuestra vida. Todos los días nos despertamos, nos exponemos a diversos riesgos. El riesgo perenne que puede pasar siempre cuando nos bañamos es que nos podamos resbalar en la ducha. Y resbalarse en la ducha es algo tremendamente maléfico para cualquier mente. Pero es un riesgo. Es un riesgo que tú te puedas resbalar mientras te estás duchando y te puedas fracturar, te puedas dar un mal golpe, hasta te puedes morir. Pero todos los días nosotros enfrentamos a diversos riesgos. Y si ustedes trabajan en determinadas empresas o no lo hacen o tienen sus propios emprendimientos y tienen sus propios negocios, ustedes se van a dar cuenta ahora que están expuestos también a diversos riesgos, no solamente en su actividad diaria como personas sin interacción con otras personas, sino también en su actividad cuando se encuentran trabajando y laborando. Si ustedes forman parte de una empresa, si son empleados de una empresa, si tienen cargos de directores, gerentes, o son personas operarias, o lo que fuese, o tienen su propio emprendimiento, o tienen su propia empresa, se van a dar cuenta que todas estas palabras que ustedes están viendo en la pantalla son los riesgos que se pueden concretar en diversos momentos. El acoso, la estafa, la apropiación ilícita, el bullying incluso. Si ustedes están estudiando, llevando una clase, o sus hijos están en el colegio, también es un riesgo que les puede afectar a ellos. El bullying, el ciberbullying. La tardanza también es un riesgo. El robo también es un riesgo. Los accidentes de trabajo también son riesgos. La muerte, los daños, las noticias falsas, la difamación, la lesión, la pérdida de dinero. Todas estas palabras significan un determinado riesgo para cualquier persona. Para cualquier persona, todas estas palabras significan un determinado riesgo. Significan un riesgo si es que vivimos solos, y estos riesgos se multiplican si es que estamos en interacción constante con otras personas. Por eso les digo que nosotros vivimos actualmente en una sociedad de riesgo. Y si esta sociedad es tremendamente empresarial, porque la sociedad camina por las empresas que tiene, estos riesgos se van a multiplicar. Porque imagínense, la interacción mía con otro empleador, con un gerente, con un directivo o con cualquier persona que forma parte de una empresa, y toda la empresa con otras empresas, son diversos riesgos a los que nos enfrentamos día a día. Lo que está pasando en el Perú, en el norte y acá en algunos distritos de Lima, son riesgos que evidentemente debieron ser prevenidos, y nosotros vamos a hablar por qué las personas, a pesar de que saben que los riesgos deben ser prevenidos, no lo hacen. No lo hacen y no lo van a hacer. Hace 4 años sabían que esto podría pasar.
Pero sin embargo, vuelve a suceder lo mismo, vuelve a suceder lo mismo y va a volver a suceder lo mismo si es que nuestras autoridades no son conscientes de que la prevención de riesgo no solamente son cosas que se hablan, sino son cosas que se concretan y que se hacen. Entonces, ya terminamos con la primera parte en donde nos hemos puesto en el contexto social en donde nos encontramos. Más aún si nos encontramos en un contexto social que camina en el día a día por las empresas. Acá en Perú hay diversas empresas, y no me refiero a empresas solamente haciendo referencia a las grandes empresas. Me refiero también a las micro, medianas y pequeñas empresas, que son en su gran mayoría las que hacen caminar al mundo y especialmente al Perú. Entonces ya ustedes más o menos tienen en claro cuál es el contexto social en el que nos encontramos y cuáles son los riesgos que se concretan día a día en esta sociedad, específicamente hablando de Perú. Y como Perú puede pasar en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en España. Porque esto que estamos hablando el día de hoy no es un tema novedoso. Acá en Perú es medianamente novedoso. Ya tiene como aproximadamente 18, 19, 20, 21, 22, 22, tiene 5 años en donde ya se está empezando a hablar de los programas de cumplimiento y del compliance. Y de los 5 años, de repente ustedes habrán escuchado así de manera lejana, indirecta, este término. Si trabajan en unas empresas, de repente quizás también lo habrán hecho. Pero no lo entienden, no lo entienden y quizás por no entenderlo no saben de la importancia, no saben de la importancia de los programas de cumplimiento para cambiar nuestra sociedad. Entonces, ya sabemos cuál es el contexto social en el que nos encontramos. Ahora, vayamos a hablar sobre el término en concreto. Miguel, ¿qué significa programa de cumplimiento? Yo soy tu amiga, amigo, trabajo contigo y siempre veo que haces publicaciones referente a los programas de cumplimiento o como tú le dices, la prevención del delito a nivel corporativo. Incluso estos términos son un poco ambiguos o poco entendibles. El día de hoy quiero que estos términos sean entendidos por ustedes de la manera más sencilla y simple posible. Entonces, les repito, les digo que hay diversos términos para hacer referencia a los programas de cumplimiento. Pero todos terminan siendo lo mismo, ¿eh? Todos. Compliance. Los programas de cumplimiento se llama compliance o se llama criminal compliance, si es que son programas de cumplimiento referidos a la prevención de delitos o modelos de prevención o programas de cumplimiento. Ustedes van a encontrar o de repente en su día a día habrán encontrado todos estos términos. Estos términos que los acabo de mencionar tienen el mismo objetivo. Se traten de prevenir acciones irregulares, no solamente a nivel empresarial. A nivel empresarial es sumamente importante, pero de lo que se trata es que se aprendan a prevenir acciones irregulares. No solamente si trabajo en una empresa y quiero prevenir las acciones irregulares dentro de esa empresa, porque de lo contrario me van a mandar un memorándum o me van a despedir o mi jefe me va a mirar con mala cara. No, se trata de prevenir acciones irregulares con mayor razón si es que tú previenes este tipo de acciones cuando nadie te ve. Si eres capaz de responderte a ti mismo que previenes cualquier tipo de acción irregular cuando nadie te ve, has entendido lo que significa los programas de cumplimientos o los modelos de prevención. Si simplemente intentas prevenir acciones irregulares cuando te encuentras dentro de una empresa o porque la empresa te dice que tienes que prevenir estas acciones, porque de lo contrario te van a amonestar, te van a despedir, te van a mirar como la cara, te van a enviar un memorando, etcétera, no has entendido lo que es un programa de cumplimiento. Porque este tema va muchísimo más allá de comportarte como la empresa quiere que te comporte para buscar una suerte de defensa empresarial o defensa corporativa. Entonces, si ustedes, yo les estoy hablando es introducción, el tema es introducción a los programas de cumplimiento.
pero ustedes quizás habrán podido escuchar en algún momento de su vida, y si no, yo les traigo esta noticia porque es el futuro, muchachos, es el futuro, amigos. De esto se va a seguir hablando y esto no tiene nunca acabar. Porque ahora yo les hablo de la social riesgo y de los riesgos a los cuales estamos expuestos nosotros en el día a día cuando interactuamos con otras personas. Y yo les estoy hablando de la prevención de acciones irregulares. Pero la prevención de acciones irregulares se dan en diversos contextos, en diversos contextos. Hay prevención de acciones irregulares, por ejemplo, en mi especialidad, porque soy abogado especialista en temas de derecho penal, acciones irregulares en temas penales, pero también hay acciones, evitar acciones irregulares en temas laborales, evitar acciones irregulares en temas tributarios, evitar acciones irregulares en temas societarios, evitar acciones irregulares en el contexto educativo, evitar acciones irregulares intrafamiliar, evitar acciones irregulares dentro de una sesión académica, evitar acciones irregulares en todos los lugares, en todos los contextos suceden riesgos y de lo que se trata es de tratar de evitar los riesgos en todos estos contextos. Por eso se dice que los programas de cumplimientos o el compliance que ustedes ya están entendiendo más o menos de qué va este tema, es transversal, porque de lo que se trata es prevenir acciones irregulares como un todo, no específicamente sobre una rama del derecho. No, también se pueden evitar acciones irregulares, no sé, si tú eres un ingeniero o si tú eres un doctor, vas a operar, también tienes que tener un debido protocolo y tienes que seguir un debido protocolo, un determinado procedimiento para evitar que a futuro a tu paciente le pueda suceder algo. Todas las profesiones tienen que entender que la, la educación, este paradigma educativo del siglo XXI, de lo que se trata es que interioricemos que debemos aprender a prevenir acciones irregulares. Si nosotros buscamos el término compliance en Internet, en Google Traductor nos va a salir que es cumplimiento. Si, por ejemplo, buscamos el término criminal compliance en Google Traductor, nos va a salir cumplimiento penal. Entonces, los programas de cumplimiento o el compliance, acá está su traducción, que es cumplimiento, es básicamente aprender a prevenir acciones irregulares. Porque la única forma de cumplir con la normativa de una determinada sociedad es aprendiendo a prevenir diversas acciones que te puedan traer como consecuencia que esta acción pueda ser tomada como negativa dentro de una sociedad. La forma de aprender a cumplir con la normativa de una determinada sociedad, lo vuelvo a repetir, es previniendo este tipo de acciones irregulares. Los programas de cumplimiento como tal son unos documentos en donde ustedes van a plasmar cuáles son las directrices, cuáles son las misiones o cuáles son los puntos que ustedes tienen que tener en consideración a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel educativo o lo que fuese, para que dentro de ese contexto corporativo no se cometan acciones irregulares. En ese documento deben estar cuáles son las directrices que todas las personas que forman parte de una determinada sociedad tienen que cumplir para evitar que se cometan, si es que estamos hablando de delitos, para evitar que se cometan delitos. Pero como yo siempre suelo decir, es evitar que se cometan acciones irregulares. Todos los términos que yo les mencioné hace un momento tienen la misma finalidad. Y la misma finalidad, y la finalidad es la que yo les vengo repitiendo ahorita. Que se lo estoy repitiendo como una grabadora malograda. Y quiero que ustedes entiendan eso. La importancia de la prevención. Y como estamos en un mundo evidentemente empresarial, la importancia de la prevención a nivel empresarial. Yo les voy a decir ahora cómo se deben prevenir.
Y hemos hablado de la transversalidad. Este es un tema que en realidad nos compete a absolutamente todos. Por eso, al yo realizar la invitación, y es una introducción a los programas de cumplimiento, yo fui bien claro en decir que que hablar de los programas de cumplimiento nos compete absolutamente a todos. No solamente a los que se han especializado en temas de derecho, no. Aprender a prevenir nos compete absolutamente a todos. Si nosotros hubiésemos internalizado o interiorizado la importancia de los modelos de prevención, los derrumbes o las catástrofes que se están produciendo a raíz del huaico y de las constantes lluvias que se están dando, no se hubiesen concretado. Quizás el tema natural sí se hubiese concretado, pero las consecuencias desfavorables para esas personas que han perdido sus viviendas, no. Entonces, amigos, hasta acá ya más o menos creo que ustedes entienden de qué hablamos cuando nos referimos a programas de cumplimiento o compliance. Como a mí me gusta siempre ayudarles en el tema académico, si ustedes quisieran aprender un poco más respecto de lo que yo estoy hablando en estos momentos, les voy a regalar algunas lecturas, algunos artículos y algunos libros que ustedes sí o sí deberían revisar si es que tienen una empresa, un emprendimiento, si son microcomerciantes o grandes empresarios o lo que fuese, o si tienen un cargo grande o si son oficiales de cumplimiento, lo que fuese, en donde estén trabajando, tienen que leer sí o sí estos tres artículos. El Criminal Compliance, el Compliance más allá de la ciencia penal, porque no solamente, cuando hablamos de compliance, no solamente hablamos de una determinada ciencia penal. Ese es un craso error. Compliance no solamente les importa a los abogados, el compliance no solamente les importa a los abogados que están especializados en temas de derecho penal. El compliance les importa o les debería importar a absolutamente toda la sociedad. Por eso yo les vuelvo a repetir que es el paradigma educativo del siglo XXI. Yo lo considero como un paradigma educativo del siglo XXI. Entonces, estos tres artículos sumamente importantes y básicos para que ustedes puedan leer, yo igual, todas estas diapositivas, estas presentaciones, se las voy a enviar para que ustedes lo tengan en consideración y si los quieren compartir con otras personas, amigos o lo que fuese, lo hagan. Porque yo considero que esto es importante y el conocimiento siempre se debe transmitir sin buscar algo a cambio, sin buscar un beneficio. Si ustedes me preguntan, aparte de esos artículos, si estos artículos ustedes lo pueden encontrar en internet, para que puedan seguir indagando sobre este tema que considero que es sumamente importante. Si quieren libros, también hay libros. Derecho penal desde la política criminal, el compliance penal, este es un libro sumamente interesante. También ética en los negocios y compliance, la responsabilidad penal en estructuras empresariales o el derecho penal económico y compliance. Todos estos libros hablan sobre la prevención de riesgos a nivel corporativo. No se preocupen que esta parte introductoria ya sabemos más o menos el contexto social en donde nos encontramos. Ya sabemos también de qué hablamos cuando hablamos de programas de cumplimiento y compliance. Pero ahora es sumamente importante para ordenarnos, porque todo en esta vida necesita un orden, es sumamente importante que hagamos referencia a la regulación normativa básica, sumamente básica. Yo no me voy a hablar de leyes complejas, de reglamentos complejos, no. Yo solamente le voy a mencionar tres normativas que ustedes deben conocer sí o sí. Igual este documento se lo vuelvo a repetir, yo se lo voy a enviar. ¿Por qué tienen que leer esta normativa? O por lo menos saber de qué se trata. Porque en esta normativa, en la ley 3424 y sus modificatorias, el reglamento de esta ley y los lineamientos de la superintendencia del mercado de valores, nos explican qué debemos hacer. Si eres microempresario, si tienes una mediana empresa o gran empresa, tienes que por lo menos ser consciente de que estas normas existen porque te van a ayudar. Porque te van a ayudar a ordenarte y a organizarte como empresario, como emprendedor o como lo que fuese que estés haciendo, pero la idea que tienes es generar tus propios ingresos. Le vuelvo a repetir, la ley 3424, sus modificatorias, el reglamento de la ley y los lineamientos de la superintendencia del mercado de valores. Estas
tres normativas es sumamente importante que sean conocidas por todos ustedes. Ahí se les dice y se les habla de manera clarísima, clarísima, qué es lo que deben hacer ustedes para que dentro de tu empresa, como estés organizada, te reorganices con la finalidad de buscar algo que es muy importante, reputación empresarial. Reputación empresarial. Nada de lo que estamos hablando serviría si es que nosotros somos conscientes de que esto en realidad nos sirve para mejorar la reputación de nuestra empresa, porque muchas veces se piensa ya está bien, voy a implementar estos programas de cumplimiento dentro de mi empresa, o dentro de mi emprendimiento, o dentro de mi familia, o dentro de mi organización. Se piensa con la finalidad de buscar un beneficio a futuro dentro de un determinado proceso. Por ejemplo, si estos programas de cumplimiento son implementados en tu empresa con la finalidad de que el Ministerio Público, que se encarga de la persecución de los delitos, no venga en algún momento y te pida cuentas sobre la empresa a la cual estás dirigiendo, para ver si efectivamente estás haciendo las cosas de manera adecuada. Y si tú solamente piensas, yo voy a implementar mi programa de cumplimiento para que cuando me pase esto, ya, yo le entregue esos papeles y suficiente. Murió la flor, acabé con el problema. Y no es así. No es así. Lo que necesitamos es interiorizar. Ya hemos hablado de esto. Ya se los he dicho en la primera parte. Interiorizar la importancia de prevenir acciones irregulares, no solamente a nivel empresarial. Entonces, ustedes tienen ahí estas tres normativas que son sumamente importantes para que también, aparte de las lecturas, aparte de los libros, empiecen a entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de programas de cumplimiento. El ámbito de aplicación de esta normativa es muy importante. Se aplica a las personas jurídicas de conformidad con el artículo 2 de la ley 3424, la propia ley a la cual yo he hecho referencia. Son determinadas personas jurídicas que van a responder. ¿Y esto por qué? Porque hoy por hoy las empresas, las personas jurídicas pueden ser investigadas por el Ministerio Público. Es decir, pueden imputarse la comisión de delitos a las empresas. Antes se pensaba o se creía que solamente podían responder penalmente por la comisión de un determinado delito una persona. Miguel Ullo, como persona individual. Solamente a Miguel se le puede procesar y solamente a Miguel, como una persona individual, se la puede mandar a la cárcel. Pero ahora todo este concepto ha cambiado. Ahora también se puede investigar, procesar y condenar a una persona jurídica, a una empresa. Como esta ley recién está en pañales, a pesar de que ya son 5 años desde que entró en vigencia esta ley, por el momento solamente a una persona jurídica se le puede investigar por 7 delitos y están ahí en las presentaciones: colusión simple agravada, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, tráfico de influencia, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto pasa en Perú, pero en otros países que también tengan implementado esta suerte de normativas para la prevención de riesgos a nivel corporativo, en otros países tranquilamente pueden haber 7 delitos, 8 delitos, 9 delitos o 10 delitos o los delitos que consideren necesario. Cada país se regula como mejor crea conveniente. Pero en Perú, una empresa, una persona jurídica puede responder penalmente por el momento solamente por esos 7 delitos. Ya habiendo terminado esa tercera parte de la sesión, y ya son 7 puntos, me faltan 3 puntos más que vamos a hablarlos de manera sucinta, para no cansarlos tampoco, porque entiendo yo que ustedes vienen un día de trabajo, son las 8 de la noche, no querrán tener una clase de 2 horas, porque todo lo que yo les estoy hablando es súper, hiper, extremadamente el resumen de lo que implica hablar del compliance y los programas de cumplimiento. Después se lo explico por qué. Para entenderlo, hay maestrías en estos temas, de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, hasta de un año. Hay maestrías, hay especializaciones en todos
temas. Y nosotros lo estamos queriendo hablar en 45, 50 minutos, imagínense. Por eso he tratado de solamente hablar de los temas importantes. Por eso el tema lleva por título Introducción a los programas de cumplimiento. Y hay muchas personas que no tienen ni siquiera la mínima idea de qué de qué significa compliance, ni siquiera saben que es un término inglés que significa cumplimiento. Es básicamente cumplir con la normativa de cada sociedad, cumplir con la normativa de cada país. Pero uno va a cumplir determinadamente con la normativa de cada país cuando aprende a prevenir cualquier acción irregular. Si no aprendemos a prevenir las acciones irregulares, no vamos a poder cumplir con las normativas de cada país. Entonces, ya concretando y aterrizando más el tema, ya hemos hablado de los riesgos, de todos los riesgos que existen en el día a día cuando interactuamos con diversas personas. Y la solución para que esos riesgos no se concreten, y el riesgo es la posibilidad de que algo malo pueda suceder dentro de nuestra vida, y la solución para que ese riesgo no pueda concretarse es la prevención. Pero Miguel, ¿cómo funciona la prevención en mi vida y en el sector empresarial? ¿Cómo funciona? Acá les respondo, ya dando respuesta a cosas importantes e interesantes. Miguel, tú me has hablado que sí, que estamos en la sociedad del riesgo, que yo me despierto, me levanto, me voy a duchar, ya me tropiezo con un riesgo, salgo a caminar también, estoy en el trabajo también. Toda mi vida es un riesgo y efectivamente lo es, lo es. Por eso suceden los accidentes, por eso sucede la concreción y comisión de diversos delitos, porque estamos en una sociedad del riesgo. Hay riesgos que nosotros debemos enfrentar. Nosotros todos los días que salimos, para los que van solo, están en el micro, en la combi, hay un riesgo de qué? De que me roben, de que me asalten, de que me maten. Hay diversos riesgos y nosotros debemos aprender a prevenir esos riesgos. Nosotros como personas naturales, individuales, pero también las personas que se encargan de llevar las riendas de una sociedad, que son las autoridades, a nivel local, regional, distrital, nacional, etcétera. Y se tienen que implementar estos programas de cumplimiento, no solamente en el sector privado, también en el sector público, en el Poder Judicial, en la policía, en el Ministerio Público, etcétera. ¿Para qué? Para aprender. Si yo me sigo extendiendo, yo no podría terminar de hablar de todo lo que implica la prevención de riesgos. Pero para no explayarnos demasiado y hablar de lo más importante, queridos amigos, a ustedes que se están quedando estos 50 minutos acá, y se los agradezco de corazón, porque esto es muy importante que ustedes empiecen a conocerlo para que internalicen la importancia. Yo me quedo feliz si es que después de esta sesión ustedes simplemente, sin que nadie les mire, digan, sí, pues yo verdaderamente me enfrento a diversos riesgos. ¿Qué puedo hacer para prevenirlos? El riesgo conductual, con mis papás, con mis hijos, con mi enamorado, con mi pareja, con mi jefe, con mis amigos, en todas las relaciones o interrelaciones personales hay riesgos y debemos aprender a prevenirlos. Si ustedes son conscientes de eso, de que debemos andar en la vida previniendo los riesgos, yo me sentiría muy contento. Pero a nivel empresarial, tú que trabajas dentro de una empresa, o tú que tienes una empresa, o que tienes un emprendimiento, o que piensas tenerlo en algún momento, estos 5 puntos te van a ayudar. Debemos saber identificar los riesgos. Si trabajamos en una empresa, ¿cuáles son los riesgos a los que se expone mi empresa cuando realiza sus actividades? Si es una empresa que provee alimentos, ¿cuáles son los riesgos? Y esto es más o menos un juego que pueden hacer entre ustedes mismos. Si yo tengo una empresa que provee alimentos, ¿cuáles son los riesgos a los que yo me enfrento con mi empresa al proveer estos riesgos? Que los alimentos no lleguen al lugar donde tendrían que llegar. Que los alimentos lleguen al lugar que tendrían que llegar, pero que lleguen en mal estado. Que los alimentos nunca lleguen. Que los alimentos lleguen, pero no lleguen completos. Entonces, o que se roben los alimentos, ¿ok?
hurten los alimentos, o que yo al, al llevar los alimentos a donde tengo que llevarlos y todas las personas consumen esos alimentos, de repente estoy en mal estado y termino infectando a todas las personas. Miren todos los riesgos solamente de una empresa que se dedica a proveer alimentos. Si es una empresa que se dedica al transporte público, imagínense los riesgos que puede haber. Si es una empresa que se dedica de lo que podríamos hablar ahora, es una empresa que se dedica a la difusión del conocimiento. Las empresas que se dedican a la difusión del conocimiento también hay diversos riesgos con el tema de los datos personales. No sabemos a lo que nos podemos exponer cuando manejamos los datos personales de una determinada persona. Bullying, ciberbullying, acoso, son riesgos que se podrían concretar. En todas las actividades que realiza una empresa hay diversos riesgos y nosotros debemos saber identificarlos. Y por eso debemos entender de qué se trata este tema de los programas de cumplimiento del compliance. Debemos saber identificar los riesgos. A nivel familiar también existen diversos riesgos. A nivel intrafamiliar también muchísimos, y ustedes deben saber identificarlos. Pero a nivel empresarial, cuando una empresa es grande, para saber identificarlo necesitamos, para saber identificarlo, regularlos y tratar de prevenirlos. Cuando la empresa es grande, necesitamos una persona que se pueda encargar de ello. Y esa persona normalmente lleva el nombre, o normalmente no, lleva el nombre de encargado de prevención. Es una persona que se va a encargar de identificar estos riesgos y va a hacer toda una obra maestra para prevenirlos. Luego, dentro de una empresa deben existir procedimientos o canales de denuncia. ¿Para qué? Este es el tercer punto importante. ¿Para qué? Para que todas las personas que forman parte de esta determinada empresa sepan dónde denunciar estos actos irregulares. Pero no van a saber dónde denunciar estos actos irregulares si no difundimos, si no capacitamos a todo nuestro personal con este tema que es sumamente importante. No van a saber qué denunciar, no van a saber qué prevenir, no van a saber qué hacer al respecto cuando son personas que están presenciando un acto, por ejemplo, de corrupción. No van a saber qué hacer si es que este modelo de prevención o si estos programas de cumplimiento no son debidamente difundidos, o si al personal que forma parte de una determinada empresa no se los capacita nunca. Entonces, es lo importante de la capacitación, de la difusión. ¿Sabemos prevenir los riesgos? ¿O solamente sabe prevenir el riesgo dentro de mi empresa el encargado de prevención o el órgano directivo o los gerentes o los directivos nada más? No. Debemos aprender a prevenir los riesgos absolutamente todos. Y luego este modelo de prevención, que ya le dije que es un documento, un papelito en donde se deja constancia y especificaciones sobre las directrices que debe seguir nuestra determinada empresa o nuestro determinado emprendimiento. No, por tener una empresa pequeña o microempresa, no vas a ser consciente de los riesgos a los cuales te puedes exponer con tu microempresa. Quizás no puedas tratar de implementar estos 5 elementos de un modelo de prevención, pero quizás lo más importante sí, identificar tu riesgo. Quizás no tener un encargado de prevención, porque el encargado de prevención puede ser tú mismo. Quizás no tener un canal de denuncia. ¿Por qué es innecesario? Porque solamente son 5 personas las que trabajan contigo. Pero sí es importante que tú capacites a tu personal. Tú, como persona encargada de la empresa, tú te capacites a ti mismo, llegues y te reúnes con tus 5 colaboradores y les digas, mira, vamos a hablar de los modelos de prevención. Se trata de esto, tenemos que hacer esto, busquemos un mismo fin, un mismo objetivo. Y luego sí, evaluarlo, que es muy importante. Evaluar si lo que tú estás tratando de implementar dentro de tu empresa funciona. Entonces, esos son los 3 elementos básicos que deberían tener, 3 elementos básicos que deberían tener si es que tienen una micro o mediana empresa. Pero si es que tienen una macro, gran empresa, ya la situación cambia, porque no es tan fácil implementar un modelo de prevención cuando los colaboradores, los trabajadores son abismales. Ahí sí, se identifican los riesgos, se contrata un encargado de prevención, se ponen a vista de todas las personas los canales de denuncia, los procedimientos, cómo voy a denunciar, se difunde este modelo, porque ¿de qué sirve tener un modelo de prevención
de actos irregulares si es que estos modelos de prevención no van a ser debidamente difundidos. Y luego evaluar este modelo de prevención. Ya para ir también terminando, porque yo he hecho varias presentaciones, mire, son 33 diapositivas y vamos por la 25. Pero yo me voy a sentir muy contento si es que después de esta brevísima clase de introducción a los programas de cumplimiento y de hecho de tener una mirada distinta, porque siempre en las cosas que hago, como se lo dije en un principio, trato de que sea singular y trato de ponerle un poco de mi experiencia de vida. Entonces, ¿de qué nos serviría todo lo que hemos venido hablando? Porque es importante saber que los riesgos existen y por qué es importante mitigar a los mismos. Porque si somos empresarios, o por si queremos serlo, nos va a dar una reputación empresarial inigualable. Si es que implementamos debidamente los programas de cumplimiento o el compliance dentro de nuestra empresa con los elementos que les he mencionado, que son estos elementos que nos deben de tener. Por ejemplo, yo les digo por qué esta clase es sumamente introductoria, porque yo les menciono los elementos, pero cada elemento es una o dos clases de 1 o 2 horas. Imagínense, hablar de cada elemento son como 10 o 12 horas o 15 horas. Pero por lo menos yo les he dicho que esta es una clase totalmente introductoria para que ustedes sepan más o menos de qué hablamos cuando hablamos de los programas de cumplimiento. ¿Qué es básicamente, y se lo vuelvo a repetir, implementar directrices dentro de nuestra organización, dentro de nuestra empresa, para evitar que dentro de la misma se puedan cometer acciones irregulares. No solamente delitos, sino acciones irregulares. Y la forma de evitar estas acciones irregulares es conociendo cuáles son los riesgos que existen al momento de realizar las actividades de nuestra empresa. Y si nosotros conocemos cuáles son los riesgos que existen, vamos a aprender a mitigar esos riesgos. ¿Y para qué nos sirve mitigar esos riesgos? Para tener una reputación empresarial inigualable, para estar debidamente organizados. ¿Por qué? Porque identificar los riesgos implica que nosotros podamos conocer a nuestra empresa, a nuestra organización, y vamos a darnos cuenta cómo estamos organizados. Y si estamos mal organizados, por eso, si identificamos los riesgos, vamos a hacer todo lo posible para estar bien organizados. Porque la única forma de prevenir los riesgos y de mitigarlos es organizarnos debidamente. Y bueno, un tercer punto importante es que nos va a servir como defensa empresarial, como defensa de persona jurídica, porque ya les dije que ahora toda empresa puede responder penalmente por los actos que se puedan cometer dentro del mío. Si bien es cierto, por una determinada relación de delitos, lo importante es que cuando aprendemos a mitigar estos riesgos y realizamos la debida implementación de los programas de cumplimiento, vamos a tener cómo defendernos frente a una posible investigación de carácter penal si es que dentro de nuestra organización se cometió un acto delictivo. Bueno, con ese terminamos el punto 6 y nos vamos al punto 5, que estos puntitos que vienen ya son más chiquitos, no son tan complicados. Presente y futuro en nuestras manos, ¿sí? El presente y futuro, amigos, se encuentra en nuestras manos. ¿Por qué? Porque debemos enseñar y transmitir algo muy importante, que es la cultura de cumplimiento. La cultura de cumplimiento, ¿con qué? Con las normas de nuestro país. Y también la cultura de prevención. No les estoy hablando de que estas acciones debemos realizarlas a futuro. Les estoy diciendo que estas acciones deben realizarse desde ya, desde que ustedes han tomado conocimiento de lo que son los modelos de prevención, los programas de cumplimiento, y lo intenten aplicar no solamente en un sector laboral, sino también en un sector personal y familiar. Sí. ¿Qué es lo que debemos transmitir a nuestros padres, amigos, colaboradores, trabajadores, conocidos? Es la cultura de prevención. Todo lo que hemos venido hablando es básicamente tener una nueva cultura de pensamiento.
que es la cultura preventiva. Una cultura que previene, no una cultura que reacciona. Por ejemplo, un tema que sucede todos los días. La Policía Nacional de Perú, algunos efectivos policiales, ¿tienen la cultura de prevención o tienen la cultura de reacción? Recién toman cartas en el asunto cuando tú interpones un delito, pero no hacen absolutamente nada para prevenir que ese delito se cometa. La cultura de prevención no solamente depende de los efectivos policiales, depende también de nosotros. Cultura de prevención. Si no hay una cultura de prevención, no va a haber una cultura de cumplimiento. Si nosotros no aprendemos a prevenir los actos o las acciones irregulares, no podemos cumplir evidentemente con las normas. Si nosotros tenemos interiorizado qué significa una cultura de prevención, qué significa una cultura de cumplimiento normativa, y con norma me refiero a, por ejemplo, cumplir hasta las reglas y normas de la casa. Desde ahí, nosotros empezamos a, a trasladarnos a un futuro y decir, yo de adulto verdaderamente voy a tener inmerso dentro de mí esa cultura de cumplimiento. Si es que no soy capaz de cumplir las reglas o las normas de la casa, será posible que cumpla con las normas de una empresa en la cual yo trabajo? Y eso es algo que deberán responderse ustedes mismos. ¿Cuál es la consecuencia si nosotros entendemos la cultura de prevención y la cultura de cumplimiento? La consecuencia es que vamos a transformar la sociedad. Y depende de nosotros. Por eso al principio yo le dije, esto es un paradigma educativo del siglo XXI. Y si ustedes analizan un poquito más, esto nos lo vienen enseñando de que estamos en inicial. Cuando nos hablaban de los valores y las virtudes que debían tener las personas, nos estaban hablando de cómo prevenir acciones irregulares. Pero miren, han pasado tanto tiempo, han pasado tantos años que nos vemos en la obligación de capacitarnos en estos temas que nos empezaron a enseñar desde que éramos chiquitos, para que podamos cumplir con los mandatos de nuestra sociedad o cumplir con las órdenes de nuestra sociedad o evitar que se cometan cualquier actos irregulares dentro de la empresa en donde trabajamos. Entonces, si tenemos clarísimo qué significa la cultura de prevención o la cultura de cumplimiento, la consecuencia es que vamos a transformar nuestra sociedad. Y ahora, amigos, yo les digo, ¿esto realmente es un final? No. Yo no, yo no quiero que esta clase introductoria sea la única clase. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir difundiendo más cosas sobre la cultura de prevención, la cultura de cumplimiento, sobre los estudios que yo realizo, sobre los artículos que publico o los temas que vengo investigando, los temas que vengo escribiendo. Siempre me gusta mucho innovar. Entonces, yo no creo que sea el final sobre esta clase. Yo ya estoy preparando una siguiente clase y en donde vamos a hablar de cómo gestionar e identificar los riesgos a nivel empresarial. Si tú eres una persona que ya te estás cansando de trabajar para otra persona y quieres emprender lo tuyo porque crees que tienes la suficiente capacidad para poder hacerlo, yo te sugiero que nos podamos encontrar en una segunda clase para aprender a identificar los riesgos a nivel empresarial. ¿Realmente es un final? No. Les cuento, amigos, que yo tengo un proyecto próximo que es un podcast. Es un podcast de entrevistas. Gracias a Dios por las cosas que vengo haciendo en la vida, conozco diversas personas que son especialistas en estos temas de compliance y de prevención de los riesgos a nivel corporativo, a nivel empresarial. No solamente en el sector empresarial, sino también en un sector que es muy importante, en el sector educativo. Porque todo lo que yo he mencionado respecto a los riesgos también se pueden concretar en el sector educativo. Y entonces yo tengo este proyecto de podcast en donde más o menos quiero entrevistar a diversas personas del medio, no solamente abogados, porque esto no solamente les interesa a los abogados, les interesa a absolutamente toda la sociedad, a todas las profesiones, a todas las personas que se dedican a hacer algo por la vida.
y que tengan la intención de querer cambiar el rumbo de nuestra sociedad. El podcast se va a llamar Educando, Educar para Trascender, y esas entrevistas también van a ser grabadas. Y de repente algunos que están acá puedan ser también en algún momento mis invitados. La idea es compartir siempre el conocimiento, compartir todo lo que nosotros hayamos podido aprender. Ese es el proyecto que se viene, aparte de la siguiente clase, que ya les voy a decir cuándo se va también a concretar, que es identificar los riesgos. ¿Cómo iniciar identificando los riesgos en el sector empresarial? Y el último punto es algo que yo quiero recomendarles siempre, que solo necesitamos leer. Leyendo se nos vienen nuevas ideas, leyendo somos más creativos, leyendo nos enfocamos en los proyectos que queremos concretar, leyendo nos olvidamos de los problemas, leyendo aprendemos, leyendo generamos más conocimiento para nosotros mismos y para también otras personas. Y como solamente necesitamos leer, yo hace un tiempo hice un compilado de más de 70 artículos académicos referidos a temas de compliance. Si ustedes lo ponen esto en internet, lo van a encontrar. Lo van a encontrar porque una página acá en Perú que es muy conocida se contactó conmigo porque este trabajo yo lo hice, o sea, por mí, por querer difundir el conocimiento en compliance. Todos los artículos que había leído los puse en mi Facebook, se contactaron conmigo para también rebotar toda esta información y yo no tengo ningún problema en eso. Así que ustedes entran en internet, ahí están todos, no solamente artículos peruanos, sino también extranjeros y diversos países. Son más de 70 artículos que no solamente están señalados por nombre, está el nombre del artículo, está la persona que lo escribió y está el link, porque todos son artículos digitales. Y está el link. O sea, tú das un clic y te bota al artículo. Y no solamente sobre esos temas, sino también sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Todo lo referente a las empresas, todo lo referente a las estructuras complejas empresariales o personas jurídicas, también lo van a encontrar en este compilado, que son más de 150 artículos que también en algún momento leí, y lo mismo, con su nombre, con su autor, el año en que fue publicado y el link de acceso directo, porque son artículos totalmente digitales. Y con eso, queridos amigos, pidiendo las disculpas del caso por haberme pasado unos minutos, yo termino simplemente agradeciéndoles y en este espacio, menos de una hora porque hemos empezado a las 8:10, espero que hayan aprendido algo, algo sobre los programas de cumplimiento. Que ya dejen de pensar que es un término muy técnico, muy tecnicista, y que simplemente lo que se busca es que aprendamos a hacer las cosas de manera correcta, de manera adecuada, que aprendamos a prevenir las acciones irregulares dentro de nuestra vida, dentro de nuestra vida. No se trata acá de aprender a prevenir acciones irregulares solo cuando trabajamos en una empresa, no, porque estamos siendo hipócritas con nosotros. Es prevenir las acciones irregulares dentro de nuestra propia vida. ¿Y saben cuándo y en qué momento uno aprende a prevenir las acciones irregulares con muchísima más fuerza? Cuando se da cuenta que por no prevenir una determinada acción, tuvieron consecuencias totalmente fatales para su propia vida. Cuando uno se da cuenta que por no aprender a prevenir han tenido consecuencias totalmente fatales para la vida tuya, de tus familiares o de tus amigos, ahí te vas a dar cuenta que efectivamente con muchísima más razón vas a querer entender toda esta suerte de los programas de cumplimiento y lo vas a comprender muchísimo más. Así que con esto ya yo termino y si no hay ninguna otra pregunta, ya yo me estaría despidiendo. No sé si Taira está por ahí. Yo tengo que agradecer nuevamente a Taira porque es la persona que me ha ayudado a estructurar absolutamente todo esto y que esta clase sea realidad, que se concrete esta clase y que podamos seguir también avanzando en los temas de la difusión del conocimiento. Taira, te cedo la palabra. Así es. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por la sesión del día de hoy. Más bien, quisiera
ver si hay alguna persona. Veo que Raúl Vergaray está levantando la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Déjame ver, voy a... sí, ya. Pueden activar su audio ustedes mismos. Hay varias personas que están levantando la mano para poder hacer unas preguntas breves porque no las han dejado en la cancilla. Ya, perfecto. Sí, no te preocupes. A ver, Sí, Raúl, no sé si puedas Sí, hablar. buenas noches. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Adelante, Raúl, y buenas Sí, noches. buenas noches con todos y muchas gracias por la ponencia. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre la ley que me parece que aún sigue vigente, que exime de responsabilidad penal a las personas jurídicas si es que tienen un programa de cumplimiento, un programa preventivo. Y quería preguntar por qué sería un eximente y no sería un atenuante de responsabilidad como me parece que sucede en los países anglosajones, si no me equivoco. Y la segunda pregunta es, eh, ¿cuál es la legitimidad de compliance? Porque entiendo que el Estado le permite a la empresa privada de que se exima de responsabilidad penal si es que adquiere un programa, ¿no? Un programa de cumplimiento. Pero ¿cuál es la legitimidad de eso, ¿no? Si es que en realidad es el Estado, es el que mantiene o dispone del jus puniendi y es el encargado de perseguir los delitos, ¿no? O sea, ¿por qué le permite a la empresa autorregularse? Esas serían mis preguntas. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias por la pregunta. Es un tema bastante técnico, pero ya. Lo que sucede es que tú has hablado de la atenuante y del eximente. Eso está regulado en la ley 3424 y el Estado decide atenuar la responsabilidad de una persona jurídica que ha cometido bueno, en donde se ha cometido un determinado delito, lo decide atenuar cuando decide implementar los programas de cumplimiento, estoy hablando en Perú, cuando decide implementar los programas de cumplimiento luego de que se cometió o se perpetró el delito dentro de la estructura empresarial corporativa. Y la diferencia es que con la eximente, y tiene lógica, la eximente es ya, está bien, yo te eximo de esta responsabilidad penal como persona jurídica porque tú implementaste los programas de cumplimiento antes de que se pueda cometer o concretar la comisión de delito en tu estructura empresarial. Entonces esa es la diferencia. Se exime cuando se implementa un programa de cumplimiento antes de que se cometa un delito y se atenúa cuando se implementa un programa de cumplimiento después de la comisión de un delito. Tiene lógica. Ahora, un punto importante, no se trata de solamente presentar tu documento y decir, sí, pues ahí está mi programa de cumplimiento. No, esto se evalúa. Esto se evalúa. ¿Y quién lo evalúa? La Superintendencia del Mercado de Valores. Y es un proceso totalmente complejo en donde la Superintendencia del Mercado de Valores tiene que contactarse con la empresa y tiene que pedirle diversa documentación para decirle ya, a ver, tú tienes un problema de cumplimiento, pero yo quiero ver efectivamente si es que se ha concretado lo que dice tu documento en la vida real o no. Y luego tu segunda pregunta es sobre la autorregulación regulada. Es lo que se conoce en el mundo académico del compliance como la autorregulación regulada. Es decir, hoy por hoy el Estado peruano no obliga a la persona jurídica a implementar un programa de cumplimiento. La persona jurídica tiene que hacerlo porque lo considera necesario. Pero aquí hay un tema importante que también se debe tener en consideración. Sí obliga a la implementación de un programa de cumplimiento a diversos sectores empresariales que por su actividad económica o por lo que realiza, es evidente que puedan generar diversos riesgos que terminen teniendo consecuencias perjudiciales en nuestra sociedad. Por ejemplo, los casinos, en donde normalmente se lava mucho dinero, o las constructoras o en las notarías. Es en estas empresas o en estos rubros empresariales en donde el Estado sí le obliga a la persona jurídica a implementar sus programas de cumplimiento. ¿Por qué?
por lo delicado de sus actividades, por lo que implica concretar sus actividades y que estas actividades tengan consecuencias perjudiciales en el sector económico de la sociedad. Y tú me preguntas por el tema de la legitimidad. Es legítimo que la empresa se autorregule porque es la que conoce a su organización, pero es legítimo que, como por si tú te conoces, o sea, nadie te conoce más que ti mismo, que tú. O sea, es legítimo que tú, que yo te ceda el poder de autorregularte porque tú te conoces. Pero, te dice el Estado peruano, pero yo voy a regular tu autorregulación. Por eso se publica la ley 3424, se publica el reglamento y muy aparte una normativa de la Superintendencia de Mercado de Valores en donde te dice, así como para niños de 5 años, qué es lo que debes hacer paso por paso para que este modelo de prevención que tú tienes o que quieres implementar en tu empresa funcione. Y esa sería la respuesta, Raúl. Espero haber respondido. Muchas gracias. Félix Ailen también ha levantado la mano para una pregunta más. Perfecto. Sí, ¿se me escucha? Sí, claro, Félix, adelante. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas, tal vez se va a escuchar un poco de ruido, estoy en el bus, pero estaba escuchando de manera muy atenta tu exposición, Miguel, y bueno, tengo que felicitarte por lo conciso, por lo puntual que has sido, por mostrar los conceptos, y nada, yo quería más o menos hacer una pregunta, una opinión y al final pedirte tu opinión al respecto también sobre la relación esta que tiene el derecho penal y el compliance, en específico eh, la legitimación, tal como tú hablabas, eh, no, no se basa más bien en una situación en la cual el Estado pierde capacidad para regular a estas grandes empresas, eh, para regular toda su actividad y aparte regular también las actividades internas dentro de la empresa. Porque entiendo que cuando se habla de derecho penal económico de la empresa, se va al punto de delitos cometidos por la empresa como estructura empresarial y también delitos cometidos dentro de la empresa. Entonces, el compliance o el derecho penal económico también abarca ambos aspectos, los cometidos dentro de la empresa por empleados de la empresa y también los cometidos por la empresa, ya como campo de acción, por así llamarlo, teniendo toda la sociedad. Entonces, la legitimación del compliance no vendría más bien por esta incapacidad, así entre comillas, del Estado para regular estas grandes empresas, y no propiamente por una buena voluntad de la empresa de querer actuar conforme a la normativa. Ese sería el primer comentario y con relación, bueno, quisiera escuchar tu opinión al respecto, porque incluso, ¿no? Agregando un poco más, hay una especie de expansión del derecho penal en la cual propiamente estas infracciones que se cometen por empresas o otras empresas podría muy bien ser regulada o sancionada con multas o cierres de locales o inhabilitaciones a la empresa, pero desde un punto de vista, pero desde el derecho administrativo, pero no necesariamente ir hasta el derecho penal. Entonces, incluso creo, ¿no?, que ya no hablamos de un derecho penal que cumple una función de última ratio dentro de la sociedad, sino un derecho penal que va avanzando más y se convierte en una prima ratio de reacción frente a determinados contextos que podrían vulnerar de cierta manera el orden económico, incluso, no sé, bueno, otros bienes jurídicos diferentes a ello. Y esa sería la primera opinión tipo pregunta, quisiera escuchar
comentar al respecto, qué es lo que piensas. Y lo último sería, si más allá del tema de compliance de la ley 3424, hay otras adicionales. Entiendo que la ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no sé si está incluido ahí o es otro marco regulatorio distinto. Y también si obedece también a este sistema de cumplimiento o es más específico, ¿no? O el sistema de compliance que engloba esa ley que no recuerdo en estos momentos. Bueno, felicitarte nuevamente y gracias por la oportunidad de asistir a tu conferencia. Gracias. Gracias, Félix. Tremendo gusto poder escucharte nuevamente. Félix es un amigo que conozco hace muchísimo tiempo y también ve estos temas de compliance. Gracias por los comentarios. Sí, de hecho, como lo mencionaba, a las empresas se le da las facultades y la legitimidad respectiva para que puedan autorregularse, entiendo yo, porque son las que se conocen a sí mismas. Y el Estado tiene un cierto límite, porque el Estado, es imposible que el Estado conozca la organización de todas las empresas, de cómo están debidamente organizadas todas las empresas. Y al no conocer de manera evidente cómo están organizadas, no podría tener la legitimidad de poder regularlas. Imagínate, en todos los sectores empresariales de diversas actividades, el Estado no puede regular a empresa por empresa. Entonces, le cede la legitimidad, le cede la facultad a todas las empresas para decirles, oye, tú te conoces, tú sabes cuál es tu actividad, tú sabes cuáles son tus riesgos, entonces regúlate, identifica tus riesgos, crea tú tu propio modelo de prevención, crea tú tus propios reglamentos de conducta, crea tú tus propias normativas internas y regúlate. A mí lo que me importa como Estado es, de manera básica, regular esa regulación. Por eso yo pongo en conocimiento de ustedes, empresarios, de ustedes, personas jurídicas, mi regulación a su autorregulación. Yo te cedo la facultad de hacerlo por ti mismo porque yo conozco mis límites y ya no puedo conocer más allá, porque de lo contrario eso implica que conozca las actividades y las relaciones de todas las empresas y eso es totalmente imposible de realizar por el Estado. Entonces, le da esa facultad. La empresa tiene la total legitimidad de poder autorregularse. Pero el Estado, como de todas maneras quiere tener una suerte de posicionamiento frente a esta empresa, le dice, yo voy a regular de manera básica cuáles son los elementos mínimos que debería tener tu regulación, tu propia regulación como un modelo de prevención para por lo menos tener la seguridad de que tú estás haciendo las cosas bien y de manera adecuada. Pero no las impone. Simplemente le dice, tú, por si acaso, si quieres, puedes hacerlo, pero yo te voy a dar estos parámetros legales para que tú puedas hacerlo. Eso es lo que se conoce como autorregulación regulada. Respecto al tema de la última ratio y de la primera ratio que tú mencionabas, justamente esta clase tenía esa finalidad. No es un tema evidentemente relacionado a derecho penal y criminal compliance como tal, porque la clase está dirigida a absolutamente todas las personas, no solamente abogados, no, evitado por eso usar tecnicismos o términos jurídicos que sean de difícil comprensión, no. He querido que esta clase sea recontra que sea que se pueda sobrellevar sin ningún problema. Entonces no he querido hacer referencia a otras normas legales específicas, como tú lo mencionabas, el tema de los activos, etcétera, lo que pueden existir, para no generar una confusión como tal. En algún momento sí, cuando hablemos de temas especialmente dirigidos a abogados especialistas en temas de derecho penal, quizás el tema sea muchísimo más incisivo con eso, pero no. Acá como es una introducción a los programas de cumplimiento,
he decidido poner las normas que considero son más importantes para poder entender este tema. Y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora todo se piensa que si la persona jurídica comete un delito, ya, de frente tiene que investigar el Ministerio Público, la comisión de ese acto delictivo. Y no es así. Justamente por eso la finalidad y el objetivo de esta pequeña clase o suerte de conversatorio es que todos nosotros aprendamos a prevenir estos actos irregulares. Si nosotros aprendemos a prevenir y somos conscientes de que no solamente debemos prevenir los actos irregulares para evitar que el Ministerio Público me caiga encima y me investigue, o sea, sacar ese pensamiento de lado. No se trata de que yo aprendo o quiero prevenir acciones irregulares porque me va a caer el Ministerio Público si es que lo hago. No. Se trata de ser conscientes de que hacer las cosas es bueno, de que aprender acciones irregulares es totalmente bueno y que te trae consecuencias también buenas. Y eso serían algunos puntos que quería comentar respecto de los excelentes comentarios que tú también has brindado, Aile. Ya, Taira, no sé si habrá otro Sí, comentario. no, ya yo creo que ya con eso hemos terminado las preguntas. Igual ya hemos llegado a la parte final y más bien algunas palabras adicionales para ya finalizar. Gracias, Taira. Solamente agradecido con todas las personas que han formado parte de esta suerte de conversatorio de introducción a los programas de cumplimiento. Espero de verdad y de corazón hayan entendido el mensaje que he querido trasladarles y cuando se venga una nueva clase, una nueva sesión, que será ya cómo identificar los riesgos a nivel empresarial, también se puedan unir y yo les voy a enviar todo el material para que ustedes lo puedan tener, para que lo puedan compartir y ya se les estará comunicando también las próximas actividades académicas que Sí. podemos realizar. Muchísimas gracias y yo les mando un abrazo virtual a todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias también a todos los participantes del día de hoy y recalcarles nuevamente que esta no va a ser la primera clase. Va a haber una segunda que va a llevar como título Cómo gestionar debidamente los riesgos empresariales. Quisiera pedirles a los que están presentes si podrían, por favor, encender su cámara para poder tomar una foto. Se los agradecería mucho. Solo unos segundos. Y terminamos. A los que podrían encender su A los, cámara para tomar una foto. a los que están, si no, así Sí, nada a los que más. están. Si no, así nada más. Vamos bien, 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 bien. Ahí vamos prendiendo la cámara todos. Sí, ¿alguien más? Estoy en el bus y no encantado. Muchísimas gracias por prender las cámaras. Sí, vamos, a ver, voy tomando la fotito. Si alguien va prendiendo, excelente. Ya está. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad, que ya saben que nuevamente vamos a estar con la segunda clase de cómo gestionar debidamente los riesgos empresariales. Perfecto, muchas gracias a todos y hasta luego, nos vemos, cuídense, chao, chao. Cuídense.